y crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es? Es Cristo. Crezcamos en amor, en todo, porque Él es nuestra cabeza. A su nombre, gloria. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ajá. Aquí hay una palabra maravillosa que nos habla, hermanos lindos. A su nombre, gloria. ¿Cuánto dicen gloria, aleluya? Gloria a Dios. Mira, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué entiende usted cuando dice, hermanos, cuando dice la palabra, todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí? ¿Este cuerpo cómo está? En este cuerpo, ¿algún miembro está, hermano, a un lado? ¿De su lado está algún miembro? ¿Algún miembro hará por sí mismo a su manera? No, no es cierto. Su nombre, gloria. Eso es lo que la palabra del Señor nos bien concentrado dice. Todo el cuerpo bien concentrado y unido. Así como, hermanos, en este cuerpo está unido el brazo, las manos, el oído, la nariz, hermanos lindos, la boca, los ojos, los pies, todo, hermanos, está unido. Amén. Todo está unido. A su nombre, gloria. Todo está unido en un solo lugar. Pero cada uno tiene su función. ¿No es cierto, hermanas? Hermanos, así la iglesia o el cuerpo de Cristo somos. Cada uno tenemos nuestra función. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo bien concentrado, que ser fortalecido, unido, dice, unido entre sí. O sea que uno mismo tiene que estar confiado, seguro, estable, hermanos, a su nombre. A su nombre, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más? Dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. O sea, coyunturas en todas las cosas que hay, ayudándose uno al otro. A su nombre, gloria. Dice, ayudándose, hermanos. Ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Ajá. ¿La mano qué hace? Lo que, hermanos, la mano, lo que necesita la boca, lo hace y le ayuda, ¿no es cierto? A su nombre. Porque la boca no se va, hermanos, por más que quiere alimentarse, no va a alimentarse por sí solo, sino necesita ayuda. ¿De quién? De la mano. La mano para que coja, hermanos, ¿qué necesita? La mano solito no se va a mover para alcanzar, sino necesita la ayuda que los pies, hermanos, lleve, dirija, ¿no es cierto? Amén. Así mutuamente se necesitan entre sí cada miembro en el cuerpo. Amén. Así es, hermanos, nos necesitamos entre unos a otros en la fe. Dice, hermanos, concentrados, unidos, dice la palabra. Amén. A su nombre, gloria. A su nombre, hermanos. Mutuamente, hermanos, para ayudarnos. Dice, cada uno, hermanos, cada miembro reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro. Aleluya, a su nombre, gloria. Cada miembro. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Mira, la Biblia dice, hermanos, para ir edificándose. ¿En qué?
No le escucho. En amor. En amor. Entonces, hermano, hermana linda, nosotros tenemos que, como hijos de Dios, como creyentes, como cuerpo de Cristo, tenemos que, hermanos, tener o mantener ese amor o dar crecimiento a ese amor en la fe. Eso es lo más importante. Si hay amor, hermanos, gloria a Dios, todo va a haber. No lo faltará nada. Donde hay amor, hay paz. Donde hay amor, hay alimento. Donde hay amor, hay todo, hermano lindo. A su nombre, gloria. Amén. A su nombre, gloria. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Esto es la palabra del Señor para cada uno de nosotros, amadas hermanas, amados hermanos. Que cada día nosotros necesitamos, para el crecimiento de nuestra fe y nuestro amor, necesitamos, hermanos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Es, hermanos lindos, como dice el versículo 12, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Perfeccionarnos como cuerpo de Cristo. ¿No es cierto? Perfeccionarnos por medio de esa palabra para en la unidad de la fe. Amén. ¿Me han entendido? ¿Han entendido, hermanos, la palabra? Gloria a Jesús. Entonces, esta palabra quede en cada uno. Esa fe y ese amor, esa unidad, mantengamos cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Tanto alimentando nuestro espíritu con la palabra en la oración en el Señor. Para, hermanos, con esa seguridad, con esa certeza, como el cántico cantábamos, que no somos de este mundo, nuestra ciudadanía está arriba, no somos hermanos de esta tierra, somos nosotros aquí peregrinos, forasteros, nuestra ciudadanía está arriba. Amén. Amén. Con esa seguridad, con esa certeza, tenemos que, hermanos, en amor estar unos a otros, todo de pie. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Jesús. Vamos a agradecer al Señor por esta palabra. Padre bendito Dios, gracias a ti, amado Espíritu Santo. Maravilloso eres tú, Señor, Rey del universo. Padre bendito, bendiga, Señor, tu palabra en esta noche a cada uno, Señor, de tus hijos. Tú nos has hablado, tú nos has enseñado, Padre amado, maravilloso Jesucristo. Bendiga cada corazón, cada vida, Espíritu Santo. Dale fortaleza para poder, Señor, aún llegar a la estatura de la plenitud, Señor, tuya. Padre bendito, gracias a ti, Espíritu Santo. Amado Dios, bendiga en cada corazón. Tu palabra no volverá vacía, Señor. Amado Jesucristo, gracias por esta preciosa tarde. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Muchas gracias, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, gloria. Dale fuerte palmas al Señor.